Bueno, muy buenas. En este momento presentamos a ustedes la investigación titulada Características y Políticas Educativas de la Cultura Curricular de Venezuela, Colombia, Chile y Brasil, trabajo presentado como prerequisito en la Cátedra de Teoría y Praxis Curricular. Los autores e investigadores de este trabajo son Magíster Alexander Díaz, la Magíster Sayira Díaz, Magíster Mercy Leonor Van Stralen, Magíster Marjorie Padilla y quien les habla, Magíster John Alexander Guzmán Guzmán. Este trabajo se realiza bajo la orientación de la doctora Josefina Godoy y presenta los siguientes ejes temáticos: escolarización, acceso y permanencia, igualdad e inclusión, calidad educativa. Cabe aclarar que la metodología del presente trabajo es de carácter documental bibliográfico. Iniciando con el tema de escolaridad, podemos definirla como aquello que se refiere al periodo de tiempo que un niño o un joven asiste a la escuela para estudiar y aprender, especialmente el tiempo que dura la enseñanza obligatoria. Al hablar de escolarización, estamos hablando de proporcionar escuela a la población infantil para que reciba la enseñanza obligatoria. En diversos trabajos realizados a nivel de Latinoamérica, se evidencia la relación que existe entre la edad y las probabilidades de estar escolarizado, mientras que en edades más tempranas el acceso a la educación es casi universal. A medida que aumenta la edad, decrecen los niveles de escolarización. Se inicia entonces analizando la educación inicial o la educación preescolar en cada uno de los 4 países mencionados. En el caso Colombia, la educación inicial empieza de 0 a 5 años. El servicio es totalmente gratuito, se trabaja por procesos, es dirigido al juego. En el caso de las instituciones educativas oficiales, se presenta lo que es el nivel de preescolar de 5 hasta los 6 años. Allí también el servicio es totalmente gratuito, se trabaja de igual forma por dimensiones y solamente comprende un año escolar. En el caso de Venezuela, se trabaja también desde 0 hasta 6 años. El servicio es totalmente gratuito. Se le llama nivel maternal. Se divide en 2 fases, de 0 a 3 años y de 4 a 6 años. En Chile, por el contrario, los estudiantes pueden ingresar a partir desde los 85 días de nacido hasta los 6 años de edad. Este nivel de educación inicial se divide en 2 partes, sala cuna y el otro se titula transición. Sala cuna, el estudiante desde los 85 días de nacido hasta los 2 años. Luego, transición de los 2 hasta los 6 años. El servicio es totalmente gratuito y es considerado uno de los mejores servicios en educación inicial a nivel de Latinoamérica y del mundo, e incluso por encima de Estados Unidos. Por otra parte, Brasil ofrece este tipo de educación a partir de los 2 años de edad. El servicio es también totalmente gratuito y la edad máxima de un estudiante para ingresar a este nivel debe ser 5 años. Ahora bien, en la educación primaria, Colombia ofrece 5 grados, desde primer grado hasta quinto grado. La edad promedio de los estudiantes se encuentra de 6 a 11 años. En el caso de Venezuela, ofrecen 6 años escolares, desde primer grado hasta sexto grado. La edad promedio de los estudiantes es de 6 a 12 años. En Chile es totalmente obligatorio este nivel de escolaridad. Se ofrecen 8 grados, desde primero hasta octavo grado. Y el programa incluye 11 materias obligatorias. El servicio es totalmente gratuito. Mientras que en Brasil solamente se ofrecen 5 grados y las edades de los estudiantes oscilan de 6 a 10 años. En cuanto a la educación secundaria, en Colombia se ofrecen 6 años escolares, desde sexto grado hasta 11º grado. Se trabajan por áreas de conocimiento y se desarrollan competencias generales y laborales. El servicio es totalmente gratuito. En Venezuela, según el subsistema educativo bolivariano, se ofrecen solamente 5 años escolares. El servicio es totalmente gratuito.
En Chile se ofrecen 4 años escolares en el nivel secundaria. El servicio también es de igual forma gratuito. En Brasil se ofrece 4 años escolares, pero además el estudiante debe aprender una lengua, ya sea la nativa, el español o el inglés. En cuanto a la educación para adultos, cada uno de los 4 países mencionados también la ofrecen de manera gratuita. Sin embargo, en Colombia comprende 6 ciclos que se desarrollan en 5 años escolares. Se recomienda que los que ingresen en este tipo de educación en este país sean mayores de edad. En Venezuela pueden acceder a este tipo de educación a partir de los 15 años. El servicio es totalmente gratuito, se desarrolla en 4 años escolares. En Chile comprende 3 años de estudio, cada uno correspondiente a un nivel. El primer nivel equivale a lo que es el primer ciclo de la escuela básica primaria. El segundo nivel o segundo año de estudio corresponde a lo que es quinto a sexto. El servicio es totalmente gratuito. En Brasil, la edad mínima para que un ciudadano acceda a la educación para adultos debe ser 18 años y la edad máxima 21 años. Comprende 3 años escolares. En cada uno de estos países también se ofrece la educación técnica y tecnológica. En Colombia tienen acceso a ella los estudiantes que aprueben la básica secundaria y o la media vocacional. En las entidades del Estado, el servicio es totalmente gratuito y existen alianzas público-privadas para que la mayoría de nuestros egresados tengan acceso a ella. Venezuela tiene acceso a ella aquellos estudiantes que hayan aprobado estrictamente la secundaria. El servicio es totalmente gratuito en las entidades del Estado. En Chile, después de terminar la enseñanza media, los alumnos que han aprobado los exámenes reciben el título de licenciado en enseñanza media, que le da acceso a la educación superior o la formación de técnico profesional. Además, los que terminan la formación de técnico profesional reciben el diploma de técnico de nivel medio en la especialidad que hayan estudiado y el servicio es totalmente gratuito. En Brasil, la educación secundaria superior en Brasil, conocida localmente como la escuela intermedia o insignio medio, es de 4 años de duración y está diseñada para alumnos entre edades de 15 y 18 años. La asistencia a este nivel educativo es opcional en cualquiera de los 4 países. Ahora bien, la educación superior en cada uno de los países que ya estamos trabajando, Colombia, Venezuela, Chile y Brasil, tienen los diferentes modalidades, pregrado y posgrado. Posgrado, especialización, maestría, doctorado y postdoctorado. En Colombia se han hecho grandes y múltiples esfuerzos para que en su mayoría los estudiantes accedan a la educación superior. De igual forma, el Estado venezolano también ha trabajado fuertemente para que su población estudiantil acceda a este tipo de educación superior. También existen alianzas público-privadas para garantizar el acceso a este tipo de educación. En el caso Chile, el acceso a este nivel tiene como requisito mínimo estar en posesión de la licencia de educación media obtenida en cualquiera de las modalidades en que se ofrece, además de rendir con éxito las pruebas de selección que las instituciones definen como necesarias. También es considerado el promedio general de las calificaciones obtenidas durante los 4 años de la educación media. En el caso de Brasil, casi la mitad de las universidades son públicas, aunque últimamente el 70% de la población estudiantil accede a las universidades privadas debido al tipo de educación que se brinda en ellas. A continuación, nuestra compañera Mercy Van Estrales da inicio al tema de acceso y permanencia en la educación. Otro de los aspectos estudiados es el acceso y permanencia en el sistema educativo en países latinos como Venezuela, Chile, Brasil y Colombia. Iniciaré resaltando la especial atención que en el siglo XXI estos países le han prestado al acceso y a la permanencia de los niños y jóvenes en las escuelas, preocupándose por promoverlo como un derecho, el acceder y permanecer en un sistema educativo público que garantice una educación de calidad, como también una oferta educativa
pertinente para la permanencia en todos los niveles inicial, básico y superior. Como se puede observar en estos países, la estructura del sistema educativo está configurado de forma similar. Proporcionan desde educación inicial hasta la superior. Se encuentran algunas diferencias entre ellos, como lo es el carácter no obligatorio que le imprimen Chile y Brasil al preescolar. Por otro lado, la educación básica está dividida por grados en Venezuela, Colombia y Chile, mientras que en Brasil está fraccionada por ciclos. Otro aspecto a destacar es que en Chile la básica está dividida en 3 modalidades: científica, humanística y técnica. Cada uno de los países antes mencionados garantiza la permanencia en el sistema educativo entre 12 y 14 años. En repetidas ocasiones, la CEPAL, la UNESCO y otras organizaciones han planteado la permanencia mínima de 11 años en las instituciones educativas como el logro más ambicioso, considerando que la educación es la única fórmula para mejorar la calidad de vida de los latinos. Hay que reconocer que en las últimas décadas estos países se han esforzado por apoyar la educación, lo que ha permitido mejorar en muchos aspectos, incluyendo el acceso y la permanencia. Aunque es evidente el progreso que desde el 2000 hasta la actualidad muestran las estadísticas, aún no son suficientes, porque la meta es que todos los niños y jóvenes, sin excepción, permanezcan en el sistema hasta la educación superior. Esto no se ha podido lograr debido a múltiples razones, entre ellas la pobreza, la inequidad, las precarias condiciones de algunas instituciones, la inadecuada preparación docente, la diversidad cultural, entre otras. Todo esto conlleva a la deserción escolar. En aras de disminuir estas dificultades, los países latinos han implementado algunas estrategias como son el incremento en los presupuestos, los nuevos esquemas de prestación del servicio educativo, la creación y el mejoramiento de los espacios escolares, los nuevos planes de cobertura, las estrategias especiales de permanencia por poblaciones y territorios y las alianzas estratégicas entre instituciones, esperando con esto alcanzar las metas propuestas en relación a la permanencia y que éstas se vean reflejadas en la sociedad. A continuación, mi compañera Sayira Díaz le hablará sobre el tema de la igualdad y la desigualdad. Otro de los conceptos importantes a tratar en la educación latinoamericana es la igualdad, que es una situación social según el cual las personas tienen las mismas oportunidades o derechos. Por otra parte, el término desigualdad se utiliza para señalar lo opuesto de igualdad, es decir, la falta de equilibrio entre 2 o más situaciones. También entre la igualdad y la desigualdad entre los 4 países que son Colombia, Venezuela, Chile y Brasil, encontramos que los indicadores globales acerca de la escolarización reflejan las diferencias de género que se han reducido durante las últimas 2 décadas. En cuanto al acceso a la educación, únicamente en algunos países de estos encontramos analfabetismos elevados, lo que es muy importante en la presencia de comunidades indígenas. También encontramos desigualdades considerables en el acceso al sistema educativo. Consecuentemente, es posible afirmar que las diferencias de género se hacen visibles y generan desventajas más fuertes. Después de la educación básica, especialmente en la educación superior y cuando se combinan con niveles de ingresos. Más del 75% de la población mundial vive en países en desarrollo y solo cuenta con el 16% de la riqueza mundial. También, por otra parte, se han acentuado las desigualdades a raíz de la competencia entre diferentes países y los diferentes grupos humanos. La falta de información regional completa acerca de diferenciar por género en relación con deserción y repitencia. Es un hecho que merece ser muy destacado, ya que impide identificar la desigualdad y aún más
su especificidad. Otro de los problemas a resolver se presenta respecto de la educación de las poblaciones indígenas, puesto que las niñas y las mujeres pertenecientes a este grupo han sido identificadas como especialmente afectadas por la desigualdad de género. En diferentes diagnósticos sobre el tema se señala como el principal obstáculo para la escolaridad de los pueblos indígenas, la inadecuación del currículo y de la escuela a su realidad cultural. Por lo tanto, la calidad de los aprendizajes se distribuye en forma desigual, siguiendo la línea de las discriminaciones sociales. La clase social sigue siendo el mayor elemento generador de desigualdades educativas. Continuamos con la inclusión. La educación inclusiva se define como una estrategia central para la inclusión social, cumpliendo con dos características principales. Como primero, tenemos que promover el respeto a la diversidad, lo cual implica en el contexto entender y proteger las particularidades de los estudiantes y eliminar el paradigma de que la inclusión comprende solamente las necesidades educativas especiales, propio de la discapacidad, para llegar a identificar las barreras para la participación y el aprendizaje propios del sistema. Estas dos características hacen de la política de la educación superior inclusiva uno de los principales estándares que conducen a una educación de calidad. En el caso de Colombia, lo rige la Ley 1346 del 2009, Decreto 1366 también del 2009, donde se implementa como primer pilar que no hay una educación inclusiva si no existen unos procesos académicos inclusivos. Como segundo campo, se afirma que la educación inclusiva no puede ser posible si no existen unos profesores inclusivos, que son quienes tienen el deber de participar de forma activa, no solo en el desarrollo de los currículos, sino también en la transformación de sus prácticas pedagógicas. En tercer lugar, tenemos el crear más espacios de investigación, innovación y creaciones artísticas y culturales. Este es el tercer reto que se hace el país de Colombia. En cuarto lugar, se debe fortalecer una estructura administrativa y financiera que soporte todas las acciones relacionadas con la atención a la diversidad. Y en quinto y último reto es la política institucional inclusiva, que sustente lo mencionado anteriormente para poderse cumplir todos los aspectos. En el caso de Venezuela, para lograr una escuela inclusiva es necesario recorrer el camino de la integración. Para el Ministerio de Educación, Cultura, Deporte del país de Venezuela, la política de educación especial concibe la integración como un principio, proceso y derecho social de las personas con necesidades educativas especiales. Como principio, está presente en cada etapa evolutiva y momento educativo del ser humano. Como proceso, implica una conjunción de componentes y subsistemas. Como derecho social, implica su consideración de ciudadanos a la participación social democrática y protagónica y la obligación del Estado en garantizarla. En el caso de Chile, según su ley, la inclusión también tiene que ver mucho con la integración. Es necesario promover la integración de los niños con necesidades especiales en los colegios y aulas regulares en lugar de su aislamiento en escuelas especiales. Esto va exactamente en la dirección contraria a las más modernas tendencias internacionales y es un fuerte promotor de la desintegración y segregación del sistema. Asimismo, Brasil se compromete a generar igualdad real y de oportunidades entre hombres y mujeres, lo que exige la adopción de medidas de acción positiva. En la relación con la participación política, reconocen los derechos políticos tanto a hombres como a mujeres, sin limitaciones, recomendando el derecho a participar en igualdad de condiciones
en los asuntos públicos y en la gestión estatal. En algunos casos se reitera la garantía de igualdad mediante acciones positivas. También se consagra el bien de la familia y en otros se establece una obligación del Estado de promover políticas para evitar la violencia en el ámbito familiar. Asimismo, la equidad en estos 4 países está fundamentada en estos siguientes aspectos, lo que es la etnia, lo social, educación en valores, lo laboral, el género y la clase, ya que la equidad debe incorporar con mayor vigor la dimensión diversidad, la cual debe tener expresiones concretas y más operativas tanto en la gestión de los centros educativos como en sus prácticas pedagógicas y didácticas. También se puede observar que en muchas situaciones la calidad educativa no alcanza a aquellos sectores más dispersos. Tal es el caso de los centros educativos que pertenecen al contexto rural, en donde no existen el número de instituciones suficientes para satisfacer las necesidades de los habitantes y sobre todo de aquellos individuos en edad escolar, ya que existen escuelas muy pequeñas que no cuentan con los recursos suficientes del gobierno y más que nada de la supervisión. También la calidad debe de ir de la mano con la equidad, asegurando a las personas tener las mismas oportunidades, brindando un acceso a la educación, siendo que no pueden existir discriminaciones por razón de sexo, raza, edad, condición socioeconómica o creencias religiosas. Sigue mi compañero Alexander Díaz con el tema la calidad educativa. El último ítem que vamos a tener en cuenta para este análisis de los 4 países desde el punto de vista educativo es el tema de la calidad. La calidad vista como ese bienestar de un país y sus perspectivas de crecimiento que dependen exclusivamente de la calidad y del bienestar de todos los ciudadanos. Desde esta perspectiva podríamos decir que la calidad se ve o se mide desde las habilidades y la creatividad de la fuerza de trabajo que tiene un país, de la capacidad de los líderes para poder gobernar y manejar los recursos, poderlos proteger frente a todos los cambios y la globalización existente, y finalmente de todas esas habilidades que nuestros adultos deben tener para criar y fomentar en todas sus generaciones unos niños íntegros, saludables, educados y felices. Para medir la calidad educativa de un país y poder ser comparable con respecto a los demás, se deben mirar estos 5 ítems. El primero de ellos hace referencia a los estudiantes, donde se debe tener en cuenta qué tan saludables, bien nutridos se tienen para poder participar en estos procesos de enseñanza-aprendizaje. La parte del entorno es fundamental porque hace referencia a la infraestructura y de qué manera esta infraestructura genera ambientes saludables. Con respecto a la parte del contenido, porque cada país traza una malla curricular y unos materiales que son fundamentales para el desarrollo de cada una de las competencias en los muchachos. Unos procesos donde se debe hacer mucho hincapié en los docentes y en su formación frente al desarrollo de los estudiantes. Otro ítem muy importante y que hace ese punto comparativo hace referencia al ítem de resultados, en el cual se miden no solamente las pruebas externas, sino internas, y se establecen cuadros que nos permiten a nosotros identificar los rankings desde el punto de vista educativo, no solamente como país, sino también a nivel internacional. Todo eso influye notablemente en lo político, en lo cultural y en lo económico. Haciendo referencia a la calidad de los recursos del sistema educativo en cada uno de estos países, podemos mirar que en el caso de Venezuela es muy poco el porcentaje de docentes que hoy laboran en ese país con títulos de posgrado, lo cual implica que Venezuela debe fomentar mucho más que sus docentes puedan realizar este tipo de niveles educativos. Desde el punto de vista de infraestructura, vemos que los espacios hoy, digamos, no son los más adecuados y de alguna manera los espacios deben permear una pedagogía que les permita a ellos desarrollarse libremente a través de expresiones culturales y el trabajo socioproductivo. Por otro lado, podríamos decir que el currículo para ellos sigue estando muy centrado en asignaturas y contenidos teóricos.
hechos que de alguna manera fueron definidos en el último informe educativo de este país. Por su parte, Brasil ha ido apuntando mucho más en el sector educativo, a pesar de que en infraestructuras eso depende mucho de cada uno de los sectores que se manejan al interior de Brasil, siendo el sector sur mucho más abanderado que el sector norte. Por otro lado, vemos que falta a nivel de Brasil muchos profesionales cualificados para realmente seguir apuntando en la parte educativa y seguir repuntando a nivel latinoamericano. A nivel de currículo, este país desarrolla diferentes contenidos o prácticas que de alguna manera, y según los expertos de ese país, no han sido muy objetivos para alcanzar los derechos de ellos. Por lo tanto, se hace necesario poder esquematizar nuevas formas de poder orientar la educación en este país. Hablando de Chile, Chile ha sido uno de los más abanderados a nivel de Latinoamérica, porque ha hecho unas grandes inversiones a nivel de la formación docente, diversificando no solamente la oferta, sino también el crecimiento de todos sus profesionales. Por otra parte, a nivel de infraestructura, ha diseñado unos megacolegios que han permitido darle mayor preponderancia a la parte de infraestructura educativa. Por otro lado, hoy ha hecho muchos cambios significativos en el currículo, lo cual ha orientado a que cada uno de sus estudiantes generen no solamente competencias básicas, sino también la revolución en la parte tecnológica de la información, la comunicación y, muy importante, enfocado hacia la parte de la globalización. Por otro lado, el sistema colombiano ha generado muchos procesos para desarrollar la formación de educadores, trazando diferentes lineamientos y políticas desde el nivel nacional, pero que finalmente se ven truncados en cada uno de los municipios o departamentos certificados que posee, lo cual hace que no se aumente mucho el proceso de formación a nivel de sus docentes. Por otro lado, ha ido mejorando en infraestructura educativa, pero se han generado muchas brechas de inequidad en el sector rural. Hoy el sector rural ha sido muy golpeado en este sentido de infraestructura educativa. Y finalmente, los currículos a nivel de este país ha sido enfocado a la formación integral y a la construcción de identidad cultural en contextos globalizados. Sin embargo, tener claridad frente a lograr que las instituciones educativas sean autónomas, de alguna manera deja sin esa estructura sólida como país frente a lo que realmente se debe enseñar y que de alguna manera debe ser comparativo con otros países. Otro de los ítems importantes para hacer el análisis es la calidad de los procesos y entornos de aprendizaje. Algo que hay que destacar desde estos 4 países es el grado de inversión que ellos han hecho para poder lograr la gratuidad en la atención educativa en los diferentes niveles que hoy comienzan desde la primera infancia y que llega hasta la educación básica y media, logrando de esta manera que cada día muchos más niños y adolescentes puedan ingresar al sector educativo. Algo muy importante que también hay que destacar de estos 4 países es que la parte de la calidad y de los procesos educativos están centrados en el estudiante como ese eje fundamental sobre el cual debe girar la educación del país. Algo importante acá es los avances que Chile como país ha tenido durante estos últimos años, logrando no solamente dar gratuidad desde el punto de vista de la educación básica y media, sino también desde el punto de vista de la educación superior, lo cual en los próximos años puede llevarlo a ser uno de los países más educados a nivel de Latinoamérica. Finalmente, otro punto de comparación tiene que ver con la parte de los resultados, donde se pueden mirar tanto las pruebas externas como las pruebas internas. Desde las pruebas externas tomamos como referencia las pruebas PISA, donde vemos cómo Chile en los 2 últimos años ha sido abanderado a nivel de Latinoamérica, no solamente en las pruebas de matemáticas, sino también en la prueba de lenguaje, quedando por encima de Brasil, Colombia y Venezuela. Un índice o una prueba muy importante donde se evalúan las competencias no solamente a nivel de Latinoamérica, sino también a nivel internacional. Desde el punto de vista de las pruebas internas, vemos cómo cada uno de estos 4 países, los
cual es el que matizamos en el presente cuadro, desarrolla pruebas tendientes a medir cuáles son las competencias de sus estudiantes, con el fin de trazar estrategias que le permitan mejorar día a día en cada una de esas competencias y posterior a eso pues ser más competitivos. Si hacemos el análisis, en el caso de Chile se utiliza la prueba CINCE, la cual se evalúa no solamente en el grado cuarto, sino también en el grado octavo y en el grado 12. En el caso de Colombia, la evaluación es la evaluación saber, ¿verdad? Y que se evalúa, en este caso, en el grado quinto, en el grado noveno y en el grado 11, haciendo en los últimos años algunas pruebas piloto en el grado tercero y en el grado séptimo. Por su parte, Brasil utiliza la prueba SAEP, la cual se evalúa en el grado cuarto, en el grado octavo y en el grado 12, mientras que en el caso de Venezuela aparece una prueba que es la prueba CINEA y la prueba PEA, la cual se evalúa en el grado o se aplica en el grado sexto. Finalmente, podemos sintetizar que los maestros que hoy tienen nuestros países desconocen muchas veces cada una de esas pruebas internas y externas, lo cual hace que se desvíe de la verdadera necesidad educativa de cada uno de los países, lo cual implica una sinergia entre cada uno de los actores para construir este tipo de pruebas. Por otro lado, hay que tener muy en cuenta que cuando un docente aplique una prueba, debe no solamente generar un resultado, sino también unas competencias en los niños y dejar a un lado la parte memorística que generalmente se aplica en los procesos educativos de los países latinoamericanos. Por otro lado, el sistema educativo no toma muy en cuenta las realidades y los intereses de nuestros niños y de todos los sectores sociales, dándole prácticamente la espalda a esas realidades que hoy es el sector educativo el llamado a mejorar esas condiciones como país. Otra de las cosas muy importantes es que la educación debe centrarse más en unas competencias que vayan dirigidas hacia lo procedimental y hacia lo axiológico. Eso quiere decir que no se debe centrar exclusivamente en lo cognitivo, sino que debe centrarse más que todo en el pensamiento crítico, en las habilidades, en los valores y en la creatividad. Hay que tener muy claro que el problema educativo en Latinoamérica se ha convertido día a día en un karma permanente y vivo, donde se han realizado diversas estrategias, pero que por múltiples razones no han podido surgir, dando pie no solamente a nivel nacional, sino también internacional, mejores resultados en comparación con otros países en desarrollo. Aquí lo importante es que los gobiernos se centren en la educación, que ellos interioricen la importancia de la educación como ese elemento fundamental para el desarrollo del país y pensar en que no solamente el desempleo, la economía y otros ítems son fundamentales para el desarrollo de un país. Hay que pensar más en el pueblo, no solamente como Estado, sino también como una sociedad que hoy aqueja a que todos nuestros niños realmente logren un desarrollo integral a través de un proceso educativo de calidad.